Y vamos a hablar sobre ese hecho que acucia en la sociedad y se está hablando tanto, se está sobre todo llevando al campo del periodismo desde la propia política. Y es la gran pregunta de ¿es Cuba una dictadura o una democracia? Y sobre todo hay una segunda pregunta que es aún más importante. ¿Por qué para algunas personas es tan complicado ver qué es una democracia o qué es una dictadura? Es decir, ¿por qué en ocasiones no se tiene muy en cuenta el hecho de que Cuba puede ser claramente una dictadura? Eso se da porque hay un tercer factor, hay digamos un tercer modelo que no se tiene en cuenta de forma habitual, y es el modelo denominado democradura. No es tanto que Cuba tenga un carácter democrático en sus políticas o un carácter dictatorial, sino que realmente tiene un carácter democradúrico, ¿vale? Democradúrico implica que, siendo una dictadura, tiene un revestimiento para legitimar el Estado y las funcionalidades del Estado como si tuviera una funcionalidad propiamente democrática. Y claro, esto es complicado, puesto que si aparenta ser democrático o si tiene de alguna forma establecimientos en las relaciones internacionales que legitimen su carácter democrático, pero luego en la viabilidad de las políticas públicas maneja una política dictatorial, ¿qué sucede? Sucede que estamos ante el modelo democradúrico. Es un modelo del cual se habla muy poco, pero que en ciencia política es muy importante y se tiene muy en cuenta, sobre todo para ver aquellas democracias que se pueden basar en el Estado fallido, o aquellas democracias que son aún jóvenes y requieren de verdad pues una solidez, una base, una construcción tanto social en el carácter cultural de la democracia como en lo político, en el carácter estatal e institucional de la democracia, ¿no? En este sentido podemos decir que Cuba no es una democracia, pero vamos a ver por qué. En primer lugar, porque dijimos en un vídeo anterior que la democracia está sustentada en 4 pilares. El primer pilar es la representatividad del conjunto de lo que se puede llamar pueblo, de la ciudadanía, ¿no? Y esa representatividad viene precisamente a través de un sistema elector que permita al ciudadano medio elegir quién le va a representar y que haya una pluralidad. Sabemos perfectamente, y además está en la Constitución de Cuba, la última, la del año 2019, que es la última constitución que hay en Cuba, se sabe que tiene un carácter unipartidista, es decir, hay un solo partido legítimo en Cuba, que es el que maneja el Estado, es decir, es un Estado unipartidista, ¿vale? En este sentido, el hecho de que exista un único partido de facto en el poder y que ese sea el partido del cual emanen los presidentes, los ministros, la función ejecutiva, incluso judicial y legislativa, aunque a priori pudiera existir un mecanismo democradúrico, es decir, que pueden existir mecanismos para aparentar o incorporar una percepción de democracia, lo cierto es que el partido lo decide todo. De hecho, la Constitución de 2019 se pone muy en cuenta de que es el Estado totalitario el que verdaderamente puede decidir cualquier cosa sobre cualquier persona que exista en Cuba, ¿no? Siempre que sea ciudadano cubano. Y se puede ver a lo largo de los diferentes artículos que, pese a que puedan existir ciertos derechos, porque pueden existir, de hecho es curioso porque, si no recuerdo mal, Raúl Castro, que es el hermano de Fidel Castro que estuvo del 59 al 2008, y Raúl Castro, que estuvo desde el 2008 al 2018, pues Raúl Castro, no recuerdo si era en el año 2013, modificó la ley para permitir que los ciudadanos pudieran, al menos teóricamente, salir de la isla, pero la ley siempre tiene una trampa, y es que al final es el Partido Comunista y son los de arriba los que tienen la potestad para elegir a dedo quién puede salir y quién no.
Por tanto, pese a que pueda haber una laxitud, una relajación del carácter totalitario, al menos en apariencia, lo cierto es que toda ley, toda carta, realmente incorpora en sus propias entrañas el totalitarismo, porque al final del día es el Estado y el Partido Comunista quien decide quién, cómo, cuándo, por qué y qué. En este sentido, no solamente no se respeta la representatividad, ya que habiendo un solo partido político es imposible que se respete la pluralidad de pensamientos, de pareceres, de ideas que existe en un país, en un pueblo, sino que también, como hemos visto, no se respeta uno de los pilares fundamentales, el tercero, que es el de los derechos humanos. Y aunque pueda parecer que verdaderamente Cuba es adalid de los derechos humanos, ya que, aunque pueda parecer mentira, estuvo y está involucrado en diferentes, convenciones, en diferentes, instituciones internacionales y demás, aunque ha estado involucrado en diferentes procesos institucionales internacionales de derechos humanos, lo cierto es que al final no lo respetan dentro de la propia nación, con sus ciudadanos. En este sentido, el hecho de que al final el Estado unitario y el Estado de un solo partido pueda arrogarse la capacidad de decidir quién está por encima del bien y del mal, quién es el bien y quién es el mal, esto implica que los derechos humanos no existen de forma total en Cuba. Pueden existir si lo decide el partido, pero claro, eso no es una garantía. Y vemos que el segundo y el cuarto pilar, el segundo pilar es el sistema de valores democráticos. El segundo pilar existe en parte dentro de la ciudadanía. Ese sistema de valores se basa sobre todo en lo que es la tolerancia, el respeto y ese sistema de valores que se requiere para que en la ciudadanía exista una cultura política tendente a la democrática, ¿no? Pero claro, el problema es que la institución, el conjunto de las instituciones en Cuba, están enfocadas a la propaganda y a la pervivencia, permanencia y supervivencia de lo que es tanto el Partido Comunista como la revolución. En este sentido, el sistema educativo no es otra cosa que una propaganda, y de hecho se puede ver perfectamente si leemos sobre ese sistema educativo, cómo está conjugado y cómo se aplica incluso el odio a todo lo que no sea la revolución, hacia la contrarrevolución, ¿no? El odio hacia el imperialismo, de hecho lo pone así en la Carta Magna. El odio hacia el imperialismo tiene que ser inculcado en los niños, ¿no? Es decir, pura propaganda en lo que es la educación. ¿Cómo puede haber un sistema de valores plural, democrático, tolerante y respetuoso si estamos inculcando el odio al imperialismo en las propias aulas? Claro, al final se están formando personas con ideología comunista, puesto que tiene que pervivir, como hemos dicho, el Partido Comunista y lo que es el conjunto de instituciones estatales de la revolución. De alguna forma se están creando tanto ideólogos como soldados, ¿no? Y claro, el sistema de valores puede existir porque yo creo que realmente la ciudadanía cubana está preparada, está madura. Y de hecho vemos de forma habitual todo tipo de revoluciones que, aunque son reprimidas, porque allí es ilegal pensar y manifestarse de forma diferente a la idea legal del Estado. Es decir, que si tú criticas la revolución, irá la policía a tu casa. Así es como está formada la cosa. Es decir, es ilegal hacer propaganda antirrevolucionaria. Es ilegal tener criterio propio y estar en contra de lo que es la posición oficial del régimen. Por tanto, el sistema de valores no puede existir de forma total, de forma institucional en el pueblo, de forma uniformizada, pero el pueblo está maduro para adquirirlo, para prepararlo, es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano está pegando sus coletazos
dentro de lo que es el régimen totalitario. Está pidiendo y clamando libertad desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en esta última parte, ¿no? Dentro de la historia reciente de Cuba vemos que después de la caída del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, del 90 al 2000 hay un periodo especial en el que Cuba tiene que de alguna forma reformarse y adaptarse a los tiempos, puesto que la Unión Soviética era el padre, por decirlo así, el padre o el hermano mayor de Cuba, y garantizaba de alguna forma también una solvencia política de la institución y del conjunto del Estado totalitario para lo que es la aplicación de las represiones y, bueno, de lo que es el Estado comunista, ¿no? O como ellos llaman, el Estado socialista, marxista, leninista. Con la caída de la Unión Soviética se abre un nuevo periodo que se le denomina especial, y después de este periodo especial es verdad que podemos apreciar que en Cuba hay un cambio de dirección, pero el Partido Comunista y el Estado sigue oprimiendo a lo que es el conjunto del pueblo. Y esto es innegable, esto es un hecho. ¿Por qué hay tantas personas que dicen que no existe una dictadura en Cuba? Bien, esto se da porque Cuba tiene un modelo de democracia pese a que es una dictadura de facto. Tiene de alguna forma un modelo de democracia, puesto que a aquellos que desean de verdad ser engañados por la propaganda cubana, marxista, leninista, aquellos que quieren ser engañados realmente obtienen herramientas a través de la democracia, a través de lo que es el relato democrático de la Revolución Cubana, puesto que la Revolución Cubana es de suponer que se basa en la aplicación de los derechos del pueblo para hacer el Estado socialista, un Estado que se supone que busca el bien de todos y acabar con el capitalismo y el imperialismo malvado, ¿no? Que es el que oprime al pueblo, etcétera, etcétera. Ese relato fundamentado al final en el totalitarismo del Estado, puesto que es el Estado quien se queda con todo, es el Estado el que al final, el modelo de socialización de los medios de producción, es el Estado el que al final maneja todo lo competente al capital y a los medios de producción, y es el que tiene en su posesión todo aquello que pertenezca a cualquier persona de Cuba. Puede expropiar, y de hecho es curioso porque se habla mucho del bloqueo o del embargo. ¿Por qué existe el embargo actualmente? Desde hace ya tiempo. Bill Clinton, por ejemplo, lo renovó, incluso aplicó un embargo incluso más duro, si no recuerdo mal. ¿Por qué existe ese embargo a Cuba? Existe verdaderamente porque el Estado cubano violó derechos humanos fundamentales expropiando, y expropió diferentes empresas que pertenecían a ciudadanos estadounidenses. Es decir, cuando un Estado como el cubano expropia de forma indiscriminada diciendo esto es mío, esto es mío, esto es mío, por la revolución, y en nombre de la revolución yo me quedo con lo que no es mío, porque si está en territorio cubano es del Estado cubano, cuando eso sucede, obviamente hay consecuencias. El embargo se produce para evitar, digamos, el crimen de receptación a nivel internacional. ¿Cuál es el crimen de receptación? Es el crimen que además está penado en prácticamente todos los países del mundo. El crimen que consiste en comprar, adquirir aquello que no le pertenece al vendedor. Es decir, impedir la compraventa de productos robados. Y claro, cuando un Estado roba de forma indiscriminada aquello que no pertenece al Estado, sino que pertenece al pueblo, o que pertenece a alguien que no es el Estado, entonces se presume que es el Estado el que está ejerciendo el crimen de receptación. Por ello, Estados Unidos mantiene el embargo comercial a Cuba. No es un bloqueo en el sentido estricto de la palabra, puesto que bloqueo implica que en términos militares se ejerce un bloqueo en la frontera para impedir la importación y exportación comercial. Sí se puede hablar de bloqueo en términos
coloquiales. Es decir, se puede decir en términos coloquiales que Estados Unidos está bloqueando el comercio cubano de alguna forma. Pero en términos estrictos no es un bloqueo, es un embargo, ¿ok? Lo cual no lo hace tampoco que sea menos importante o menos grave. Sin embargo, es importante decir que mientras que Estados Unidos está ejerciendo este embargo, en el cual yo estoy totalmente en contra de este embargo, porque al final el que está sufriendo es el pueblo cubano, mientras esto sucede, el Estado cubano sigue con esa revolución del Estado marxista-leninista, que en el fondo es una implantación de un Estado totalitario con un solo partido y una sola forma de pensar, porque si piensas diferente, entonces estás fuera de la ley. Y eso es una dictadura, como la dictadura como en España con Franco. Sí, es curioso porque si todos nosotros somos demócratas y echamos pestes de Franco, de la dictadura de Franco, de la dictadura de Pinochet, de la dictadura de tantos otros, que son unos dictadores asquerosos, al menos en la historia, ¿por qué? ¿Por qué tenemos tanto miedo a decir que Fidel Castro fue un dictador asqueroso? Que Raúl Castro perpetuó esa dictadura asquerosa y que hoy en día Miguel Díaz-Canel está perpetuando el modelo de Estado totalitario que impide que la sociedad cubana sea verdaderamente libre en términos reales, factuales. ¿Por qué tenemos tanto miedo a decirlo? La respuesta quizás sea porque la propaganda marxista-leninista funciona. La propaganda funciona y al final pensamos que la economía de Cuba es muy buena, cuando allí, creo que eran $25 de media el sueldo de un ciudadano. Cuando allí se pasa verdadera hambruna. No se trata, yo no estoy defendiendo el capitalismo, señores, no se trata de defender el capitalismo, se trata de decir las cosas como son, ¿vale? Se trata de decir que el Estado cubano es totalitario y es una dictadura de facto, ¿vale? Lo que pasa es que usa un relato democradúrico para legitimarse en el mercado internacional y también emplea una propaganda socialista, marxista-leninista que es muy atractiva para muchas personas. Lo cierto es que al final se convierte en una dictadura asquerosa que oprime al ciudadano porque le impide ser libre y ser él mismo. Le impide tener una representatividad política real, le impide tener un sistema de valores democrático en el cual se le respete a cada cual por quién es, cómo piensa. Y, muy importante, los derechos humanos no se pueden aplicar realmente, porque es el Estado y el Partido Comunista el que decide qué derechos humanos se suspenden de forma habitual. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Y te pueden torturar perfectamente. Y pueden ir a tu casa y pueden llevarte a Chirona simplemente porque has dicho que te cagas en Fidel Castro o que te cagas en el Che Guevara. Esto es muy grave, señores. Y aquellos que defienden el modelo cubano o que dicen que Cuba no es una dictadura, estáis de verdad al final blanqueando la dictadura. Imaginaos que alguien blanquea la dictadura de Franco o de Pinochet. No se trata de ser de izquierdas o de derecha. No se trata, pues yo no soy anti-izquierda ni mucho menos, al contrario, Yo amo la izquierda. La cuestión es ser de izquierdas y condenar la dictadura, condenar el totalitarismo y defender de verdad y de corazón los derechos humanos fundamentales de cada persona, defender la democracia, defender los valores democráticos, la tolerancia y el respeto por aquel que piensa diferente, que es diferente y que actúa diferente. Un besazo